Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo van a mirar esta clase. Estamos dando inauguración al nuevo curso de infectología crítica. Yo soy el doctor Chacón, terapista de la sala 3 del Hospital Muñiz. Y en este caso vamos a hablar de meningitis aguda, encefalitis de la comunidad. Eh, Vamos a empezar. Es importante tener en cuenta que la meningitis, si bien ha disminuido su presentación, o sea, hay menos casos, sigue siendo una patología muy grave dentro de los capítulos de infectología. Las causas más importantes son virales, bacterianas, por hongos, neoplasias, coagenopatías y procesos autoinmunes. Las podemos clasificar en agudas, subagudas y crónicas. Esto va a depender de la velocidad de presentación. La mayoría de las agudas se dan en 48-72 horas, y esto y obviamente menor de 5 días, y las subagudas entre 5 y 30 días, y las crónicas por encima de estos 30 días. Hay que tener en cuenta que es una emergencia infectológica. Se debe administrar antibiótico dentro de los 30 minutos, y en algunos casos puede requerir neurocirugía. Es una patología que reúne un conjunto de síntomas y signos que se tocan entre sí, y que por lo general, tanto en el encefalítico, la meningitis aguda y la crónica, van a compartir un síndrome meningio, alteraciones del líquido cefalorraquídeo y alteraciones de la conciencia. Bueno, los síntomas más frecuentes, que después los vamos a ir viendo dentro de la charla, vamos a hacer porcentajes. Los más frecuentes, estamos hablando de fiebre, cefalea, alteración del estado mental, déficit neurológico focal y meningismo. Eh, digamos que es una patología de elevada morbimortalidad. En el mundo hay 1,2 millones de casos anualmente. Esto puede ir variando porque lo que habíamos comentado al principio, que ahí ha disminuido la frecuencia de la presentación de las meningitis, siempre y cuando de qué zona estamos hablando, ¿no? Los países europeos y de Norteamérica, obviamente esto se está dando así. Por ahí en otros países como la India y en África quizás esto no sea tan así, no estén disminuyendo. Bueno, lo importante de esta diapositiva es que las meningitis bacterianas y virales, sobre todo las bacterianas, tienen vacunas y tienen antibióticos. Las virales tienen vacunas. De las causas más frecuentes de las bacterianas, que acá estamos viendo un cuadro en el que podemos observar la mayoría de todas las causas de meningitis. Vemos que de las bacterias, las más importantes o las más frecuentes se dan como el Streptococcus pneumoniae, el 71%. Le sigue la Neisseria meningitidis, un 12%. Luego el Haemophilus influenzae, el 6%, y la Listeria monocytogenes, 4%. Dentro de las virales podemos observar que la más frecuente, estamos viendo que son los virus, o sea, los enterovirus no polio, el herpevirus y el arbovirus. Acá vamos a hablar un poquito de las características del líquido cefalorraquídeo, que la vamos a seguir viendo durante toda la charla, pero en general lo más importante que hay que tener en cuenta es que las meningitis bacterianas, el líquido cefalorraquídeo va a estar caracterizado por una hipoglucorraquia, que puede llegar hasta cero, una hiperproteinorraquia, que puede ser importante, de 1 a 3 gramos, incluso a veces más, y que vas a tener una hipercelularidad, que por lo menos general es a predominio polimorfonuclear y que puede variar hasta incontables elementos. De las meningitis virales o líquido suprarraquídeo claro, por lo general la glucosa se mantiene en niveles normales, o sea, no hay descenso de la glucosa. Las proteínas se ven aumentadas, pero muy poco
muy poca cantidad, a veces no llegan a 1 gramo, y la celularidad por lo general es al predominio de mononucleares. La tuberculosa sí presenta hipoglucorraquia, no tan severa como las bacterianas, pero sí presenta hipoglucorraquia. Va a tener un aumento de las proteínas que puede llegar entre 1 y 1,5 gramos, a veces más, pero no es tan importante como de las bacterianas, y la célula también va a ser a predominio de mononucleares. Bueno, vamos a hablar entonces de las meningitis bacterianas agudas o el líquido cefalorraquídeo turbio. Es importante que, si bien se presenta como un cuadro de meningitis, inflamación de las meninges, puede haber un compromiso encefálico, y esto puede ser o porque se genera un absceso y esto comprometa el parénquima encefálico. Como ya habíamos hablado, es importante el diagnóstico oportuno, rápido, para poder identificar el germen y hacer un tratamiento correcto. Bueno, las meningitis bacterianas y algunos factores de riesgos extras que tendrían que ver con personas que han tenido alguna dificultad previa, como por ejemplo una fractura de cráneo, un TEC, una neurocirugía, que estén inmunocomprometidos, que tengan una derivación del líquido cefalorraquídeo, o algunos de los estados como el embarazo, el puerperio, los neonatos, una insuficiencia renal crónica, cirrosis, HIV, diabetes, todos aquellos patologías que son comorbilidades en algunos casos, como la diabetes y eh, el inmunocompromiso o una neoplasia, y otros que son estados como el porperio, ¿no? Que pueden generar una deficiencia de la inmunidad. Y esto hay que tener en cuenta por los gérmenes que se pueden producir. Y ahí tenemos un poco en este cuadro qué gérmenes son más frecuentes. Lo importante de todo esto es a tener en cuenta que en las neurocirugías y los traumatismos cefalocranianos hay que tener siempre en cuenta el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa. Y que también esto se daría en las derivaciones del líquido cefalorraquídeo, en el cual hay que tener el Staphyloepidermidis, el aureus, los Bacillus negativos. Y en los pacientes inmunocomprometidos o con algún déficit de inmunidad, hay que tener en cuenta las histerias monocitógenas. La meningitis por estreptococo, que como hemos visto era la cosa más importante de meningitis, eh, por lo general, o es una diseminación hematógena de una neumonía previa, o por contigüidad, a veces por otitis o mastoiditis, sinusitis, que generan la meningitis. Son pacientes que van a tener un rápido deterioro del sensorio, llegando rápidamente al coma. Un importante porcentaje, como vemos ahí, un 30%, va a requerir estar en terapia intensiva. Lo importante de esto es que, ya lo habíamos mencionado, es que las meningitis tienen vacunas. Y esto es importante porque va a ayudar a los pacientes a que sea menos la posibilidad de meningitis. Y esto se ha comprobado a nivel mundial, como ya habíamos hablado, en los países europeos y de Norteamérica, en los cuales la incidencia de vacuna ha disminuido dramáticamente la presentación de estas enfermedades. Bueno, acá vemos un cuadro que habla de esto justamente, vemos que del 2012 al 2015 disminuyeron casi un 50% de los casos. Bueno, para hablar un poco de la Neisseria meningitidis. Habíamos hablado primeramente del estreptococo, ahora vamos a hablar de la Neisseria meningitidis, y sabemos que tiene varios serogrupos, A, B, C, I y W. La presentación más frecuente que tenemos en nuestro país es del W, 47%, y del B, 44%. En otros países se ven otros tipos sobre todo en la India y en la África subsahariana, se ven otros gérmenes más frecuentes, perdón, otros serogrupos más frecuentes, ¿sí? Bueno, un poco lo que estamos hablando, esta diapositiva puede tener estado con la anterior, en la que vemos una disminución esto sería por
regiones de nuestro país y vemos cómo tanto las bacterianas, las virales y la tuberculosa han disminuido con en el transcurso de estos 2 años, 2018 y el 2019. Y esto, bueno, habla a favor de que hay un mejor control de salud o sanitario. Perdón por esta, digamos, diapositiva que estaba mal puesta. Volvamos a la Neisseria meningitis. La Neisseria meningitis puede presentarse, aparte de con síndrome meningio, como hemos hablado, con deterioro del sensorio, con fiebre, cefalea, vómitos, el típico síndrome meningio. Puede presentar lo que se llama meningococcemia, en la cual hay una diseminación, produciéndose una vasculitis que puede producir petequias, equimosis, y que pueden ver, como vemos en la próxima diapositiva, gangrena de dedos, incluso producir el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es una de las, digamos, de lo más grave que se puede producir con la meningitis por meningococo. Que como podemos ver en la diapositiva, también se ve una hemorragia del adrenal, es un shock séptico gravísimo que por lo general conlleva la muerte. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de las meningitis? Fundamentalmente la epidemiología. La epidemiología, fundamentalmente, dentro de, de lo que podemos recoger de datos, la epidemiología es importante para orientarnos zonas, viajes y, digamos, estado previo del paciente. Obviamente la clínica es importante por cómo se presenta el cuadro. Y de luego tenemos que hablar de los métodos ya diagnósticos que podemos implementar nosotros, entre los cuales están el líquido cefalorraquídeo, bueno, obviamente hacer hemocultivos, punción si hay lesiones cutáneas, punción de ellas, para ver si podemos obtener algún rédito de ellas, y las neuroimágenes que, bueno, quizás estén al alcance de la mayoría ahora porque hay tomógrafos en la mayoría de los hospitales, pero bueno, si esto es una sala de primeros auxilios, quizás esto estaría relegado a un segundo nivel. Meningitis bacteriana clínica. Bueno, ya habíamos hablado un poco ya de los síntomas, pero sabemos que la meningitis bacteriana va a ser un cuadro caracterizado por un comienzo brusco, fiebre, cefalea, y puede haber deterioro sensorio que va a variar, como dijimos, de un estupor y que puede evolucionar rápidamente a un coma. Dentro del examen físico, lo importante es saber que tenemos la famosa rigidez de nuca, que por lo general va a estar en todos los pacientes, y que podemos encontrar, como vimos en las diapositivas anteriores, alguna alteración de la piel como un rayo o las petequias. Si está al alcance nuestro, también se puede hacer un fondo de ojo que nos puede hacer ver petequias también y si hay algún tipo de edema de papila, que después vamos a ver porque es importante. Bueno, ya lo del interrogatorio ya lo hemos hablado. Y acá volvemos a hablar de lo que al principio empezamos, qué porcentaje tienen los síntomas que el paciente va a presentar. Y cefalea 80-95%, fiebre 75-95%, rigidez de nuca 50-85% y alteración del suelo 80%. Estos cuatro que están en rojo son los que se presentan más frecuentemente. Bien. Lo más importante, bueno, algo para tener en cuenta, es que el famoso signo de Carney-Brusinki no está presente siempre, pero bueno, puede estar y su sensibilidad es un 5%. Los pacientes mayores de 65 años, también hay que tener en cuenta que el deterioro del sensorio va a estar presente en un 78-92%. Bueno, y aquí hablamos, queremos hablar un poco de cuando estamos hablando del edema de papila. Siempre se presenta cuando viene un paciente con una sospecha de meningitis, si hacemos la PL inmediatamente o hacemos una neuroimagen previa para asegurarnos de que no se produzca una herniación cerebral, que es una de las cosas más temidas dentro de una punción lumbar. Y acá tenemos unos factores de riesgos que son importantes a tener en cuenta cuando examinamos al paciente y hacemos
digamos, evaluación. Entonces, la edad a veces podría llegar a ser un factor de riesgo, si está inmunocomprometido, si tiene historia de alguna enfermedad previa del sistema nervioso central, si ha tenido convulsiones que no sean parte de una epilepsia previa. Bueno, obviamente alteraciones del sensorio, cuando el paciente se presenta en coma, uno siempre duda de hacer una PL. Eh, bueno, imposibilidad de responder, estamos hablando de un paciente en coma o confuso, sí hay un foco. Esas son las causas que a veces a uno le hacen preguntarse si hacemos o no una punción lumbar. Estas son las contraindicaciones de una PL sin haber tenido una tomografía previa. Y paciente inmunocomprometido, historias de enfermedad cerebral central, convulsiones de reciente comienzo, edema de papila, alteración de la conciencia y foco neurológico. Esas son las contraindicaciones que uno diría, bueno, primero debo hacer una neuroimagen por si tengo algún riesgo de herniación cerebral cuando hago la PL. Bueno, eso es un poco para ver los síntomas post-función que se dan dentro de las primeras 8 horas y puede ser que haya un edema de papila y una hipertensión endocriniana. Bueno, pero seguimos dentro de lo que sería los factores de riesgo y tener en cuenta si podemos hacer una PL sin neuroimagen. Lo importante de todo esto es que si el paciente se presenta sin ningún factor de riesgo, y sin ningún signo, síntomas de foco neurológico o coma, hay que hacer una PEG y después la TAC. Si no es así, entonces sí, se pone el tratamiento antibiótico empírico, se toman hemocultivos y se hace una tomografía posterior a esto y vemos si hay contraindicaciones o no de una PL. Bueno, acá un poco es un algoritmo de cómo podemos manejar el paciente o cómo debemos manejarlo. Sabemos que es una emergencia, que en 30 a 60 minutos hay que darle tratamiento antibiótico. Podemos hacer un fondo de ojo y ver si hay edema de papila y en base a eso podemos decidir si está presente, hacemos hemocultivos, antibióticos, corticoides y luego la tomografía. En base a la tomografía ver si se puede hacer la PL o tomar otro tipo de conducta. Y si está ausente el edema de papila, bueno, la punción lumbar, los hemocultivos, el tratamiento empírico antibiótico, la dexametasona que siempre tiene que estar, o sea, el corticoide. El líquido nos va a dar ahí si es turbio y en base a eso la tensión negra nos puede ayudar y orientar hacia el tratamiento dirigido. Bueno, un poco ya hemos visto las características del líquido cefalorraquídeo, así que no nos vamos a detener de esto. Esto ustedes lo pueden ver con mayor detalle. Bueno, es importante la atención, como hablamos del GRAM y los cultivos. Hay que tener en cuenta si ha recibido antibióticos previos, porque depende de la cantidad de horas previas de recibir el antibiótico, puede haber una meningitis que se conoce como decapitada, en la cual se esterilizó el líquido cefalorraquídeo y por lo tanto no vamos a poder rescatar ningún germen. Dentro de las pruebas de laboratorio que se pueden hacer, aparte del GRAN, tenemos la COA, pero eso era un método que se hacía antes y que ahora no está recomendado. La PCR es muy importante, sobre todo para los procesos virales, tiene una sensibilidad y una especificidad del 91 y 98% respectivamente. El lactato ya quedó en desuso porque otras patologías lo pueden producir y no sería, digamos, algo que sea específico de la meningitis. Bueno, el tratamiento de la meningitis de líquido cefalorraquídeo turbio. Ya lo hablábamos, pero lo repetimos infinidad de veces. Siempre entre 30 minutos después de entrar y sospechar una meningitis, o sospechar o diagnosticar clínicamente una meningitis, hay que dar el tratamiento antibiótico. ¿Sí? Y esto es fundamental según edad y riesgo. Y también el inicio de corticoides. El inicio de corticoides es importante que sea, como dice en la diapositiva, entre 10 y 20 minutos previo al antibiótico, porque lo que estamos intentando realizar es que cuando se dé el antibiótico se va a producir una gran destrucción de la pared celular de las bacterias y esto va a generar un compromiso inmunológico peor, empeoraría el cuadro porque todas estas partículas, digamos, de la pared celular van a generar
una elevación de citoquinas y elementos proinflamatorios que van a agravar todo el cuadro. Bueno, obviamente con un paciente que ha venido en estado con una meningitis y que está, que se tiene y que se va obviamente a internar, hay que hacer un soporte de lo que necesite, fundamentalmente de fluidoterapia y de antibióticos, y si lo requiere, pasará a la terapia intensiva, de acuerdo a su Glasgow, será intubado y respirado. Esto, ahí tenemos, por ejemplo, que el Glasgow menor de 8, o igual, hay que intubarlo y respirarlo para proteger su homeostasis cerebral. Bueno, dentro de los criterios que serían el ingreso a terapia intensiva, bueno, siempre se habla que los pacientes que están con una meningitis en las primeras 48 horas debería estar en terapia intensiva para ver su evolución y por lo tanto para no tener que estar apresuradamente derivándolo si es que el paciente empeora su cuadro neurológico. También es importante considerar de que si no tenemos la posibilidad de entrar a la terapia intensiva de primera, o sea, si no se puede porque no hay cama, porque, o por alguna situación especial o no tenemos terapia, es importante valorar siempre el Glasgow y tener en cuenta que un Glasgow por debajo de 13 necesita terapia intensiva, ¿sí? Bueno, obviamente cuando viene un paciente, hacemos el diagnóstico de meningitis y tenemos que aplicar dentro de los 30 minutos el antibiótico. Obviamente este va a ser empírico porque todavía no tenemos determinaciones que nos van a decir qué germen es, así que en base a la edad vamos a poner los antibióticos. De 18 a 50 está recomendada la ceftriaxona, mayor de 50 o algún factor de riesgo para listeria, ceftriaxona más ampicilina. Los inmunocomprometidos es conveniente la asociación de ceftazidima ampicilina banco o cefepime ampibanco o meropenem ampibanco. Si hay una fístula líquido-cefalorraquídeo, se inicia con ceftriaxona, y si es un TEC, una neurocirugía, una derivación, como hemos hablado ya antes, el tratamiento, como podría estar comprometido un estáfilo o una enfermedad negativo, es conveniente comenzar con ceftazidima, cefepime o meropenem más vancomicina. Y el colistin siempre está ahí si lo aplicamos o no. Si la evolución del paciente indica que no es buena, me estaría recomendado el colistin. Bueno, esto ya es según Germen, hay que tener en cuenta acá que según Germen lo que más nos importa es la SIM, porque sabemos que hay resistencia a la penicilina y a la ceftriaxona. Y acá tenemos que si, bueno, si es resistente a la penicilina, lo recomendable es la ceftriaxona, y si es resistente a la ceftriaxona, o hay un grado de resistencia, se recomienda la ceftriaxona asociada con vancomicina, que se puede o no asociar también a rifampicina. Así que acá tenemos un cuadro más o menos que nos dan el panorama de qué medicación vamos a utilizar, ¿no? Y que más o menos ya le hemos hablado en el cuadro anterior, pero acá lo que destaca es la resistencia a la penicilina y a la ceftriaxona. Bien, la dosis de antibióticos. Muy bien, de la ceftriaxona siempre estamos hablando entre 2 gramos, o sea, de 2 gramos cada 8, cada 12 horas. Cefotaxime, si estaríamos usando eso, 2 gramos cada 4, no estaría tan aconsejable siempre. Tenemos a mano ceftriaxona, sería lo que tenemos que dar. Si sospechamos obviamente una meningitis por algún germen gram negativo, la ceftriaxona sería 2 gramos cada 8. La ampicilina para la histeria monocitógenes, 2 gramos cada 4. La penicilina G, que estamos hablando si es en sí el estreptococo o el meningo, se da 24 millones en el día, dividido cada 4 horas. La vancomicina 2 o 3 gramos, entre cada 6 a 12 horas. También se puede dar en infusión continua. Y la rifampicina sería 600 a 1200 miligramos día. Bueno, pasamos un poco a las meningitis virales. Hay que tener en cuenta que las meningitis virales hay pocos tratamientos, quizás para el herpes, pero no tenemos tratamiento para los enterovirus. Hay un antiviral que es el pleconaril, pero como no está aprobado para el FDA todavía, no estaría siendo aplicado. Así que lo que nos queda es un sostén del paciente para poder ver si
se complica con alguna situación que requiera algún otro tipo de sostén, de medicación. Bien, ¿cuándo repunzar? Esto es importante. Solo se recomienda repunzar a las 48 horas si el paciente tiene una mala evolución clínica. ¿Mm? O dudas diagnósticas, ¿no? Como decía ahí. ¿Cuánto duraría un tratamiento de una meningitis bacteriana? Bueno, tenemos que el hemofilus 7 a 10 días, el estreptococo neumonía 10 a 14 días, Neisseria meningitis 7 días y listeria 21 días. Ahí vemos después un cuadro de la mortalidad según germen, en el cual vemos que la listeria y el neumococo se llevan la mayor parte. Bueno, ya habíamos hablado un poco de la meningitis por neumococo resistente a penicilina. Eh, por ahora en nuestro medio no ha sido algo común, hay un 4% nada más de este tipo de resistencias, y se ha visto que esto se da en los pacientes que tienen más de 65 años, en los que han recibido beta-lactámicos 3 meses previos, son pacientes enolistas, etilistas, los que tienen una comorbilidad importante como la diabetes o alguna otra enfermedad que genera una disminución de la inmunidad, los que están inmunosuprimidos, que esto pueden ser por no sé, trasplantes o por alguna situación, neoplasias. Bueno, alguien que trabaja con chicos en guarderías, en los cuales obviamente los gérmenes pueden ser resistentes porque quizás los chicos lo hayan generado la resistencia. Y se puede hablar también de algún proceso paranasal o oído medio, pero no es tan importante en este caso. Bueno, como se trata, ya lo habíamos hablado un poco, así que esto no vamos a detener más tiempo. Es importante destacar que la dexametasona podría disminuir la penetración de la vancomicina y el licosafloraquilis, ¿sí? Esto obviamente ha sido en modelos animales, así que bueno, no está comprobado a nivel de los humanos. Bien, por eso a veces que se recomienda que esté con rifampicina. Bueno. Bueno, esto es importante comentarlo, el rol de la procalcitonina. Se ha visto que la procalcitonina, normalmente los niveles normales son 0,5 nanogramos por mililitros, y que los procesos infecciosos bacterianos aumentan muchísimo. Y esto nos da una pauta para hacer una diferenciación entre una meningitis viral y una bacteriana. Si tenemos una procalcitona elevada, nos daría una pauta de que estamos, sobre todo estamos sin rescate de gérmenes, obviamente, que estamos en presencia de la meningitis bacteriana. Bueno, un poquito para hablar de las meningitis subaguda y crónicas, se dan en inmunodeprimidos, en los que tienen anormalidad neurológica. Se va a caracterizar por un aumento de elementos o celularidad dentro del líquido cefalorraquídeo y hipoglucorraquia. Eh, las etiologías, las más comunes son hongos como el cripto, la tuberculosis y las idiopáticas, y los síntomas obviamente duran por más de una semana, y también están involucrados los procesos autoinmunes, que después vamos a ver. Encefalitis. Ya vamos a hablar un poquito de la encefalitis. La encefalitis es ese compromiso del parénquima encefálico, ya sea desde el punto de vista de la materia, de la sustancia gris, perdón, o de la sustancia blanca. Tiene criterios mayores y menores, entre los cuales podemos observar que tenemos alteración del nivel de conciencia, de los criterios mayores, ¿no? Letargo y cambios de la personalidad. Esto por lo general ocurre dentro de las primeras 24 horas, y siempre y cuando tengamos un diagnóstico alternativo, ¿no? O sea, que haya una ACV, ¿no? Algo que nos haga pensar de que el paciente tiene otra cosa y no es un proceso infeccioso. Los criterios menores serían fiebre mayor de 38 grados, 72 horas después de la presentación, convulsiones, sin antecedente previo, hallazgo de un foco neurológico, más de 5 elementos en el líquido cefalorraquídeo, imágenes consistentes con encefalitis en las neuroimágenes, ¿no? Y el electroencefalograma normal compatible con encefalitis. Acá nos habla que la presencia de dos criterios menores indica la
la posibilidad de encefalitis, y si hay más, obviamente está confirmada. Las encefalitis, las causas que podemos tener en cuanto, o sea, ¿cuáles son las que podrían producir encefalitis? Las podemos dividir en esporádicas, epidémicas y otros agentes, las cuales las más comunes tenemos el herpes virus. Las encefalitis primarias, es importante destacar que las encefalitis primarias por lo general afectan la sustancia gris, y las secundarias afectan la sustancia blanca, ¿sí? Bueno, acá tenemos una serie de causas virales que, que pueden producir la encefalitis. Las esporádicas, las más importantes es la herpes simple virus 1, 2, el varicela zoster, el citomegalovirus, los enterovirus, bueno, y todos estos virus más. Las epidémicas, la encefalitis de San Luis, el virus del Nilo Occidental, la encefalitis equina, la encefalitis venezolana, y dentro de otras posibilidades de que generen encefalitis, otros gérmenes o agentes, tenemos el Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia C, la Rickettsia, leptospirosis, treponema pálido, toxoplasma, la encefalitis diseminada aguda y las producidas por anticuerpos que por general se dan en personas jóvenes, sobre todo que tengan algún teratoma, pero eso después lo vamos a ver. Bueno, para resaltar más o menos cómo se presenta esto. Bueno, las encefalitis, hay un 60% que no tiene identificación etiológica. Esto, y ya vimos más o menos cuáles son las causas de las encefalitis cuando tenemos un agente etiológico, que puede ser el virus, bacterias o infección autoinmune. En California se ha hecho un estudio en el cual se observa que el 60% de los virus son el enterovirus, el herpes simple, el varicela, y dentro de las bacterias hay un 20% de producción de encefalitis. También pueden ser producidas por priones, un 7%, parásitos 3% y hongos un 1%. Lo más importante es que las encefalitis es producida un 60% por virus y autoinmunes un 40%. En Inglaterra otro estudio muestra también algo parecido: el virus herpes 19%, varicela 5% y las autoinmunes un 21%. Bueno, diagnóstico de encefalitis. Como siempre está lo más importante, o entre las cosas importantes, la clínica, la epidemiología, que ya hemos hablado más o menos, en las meningitis, porque siempre es importante si ha hecho viajes, si estuvo en contacto con animales, si estuvo en zonas de mosquitos, que bueno, están en todas partes, pero digamos que de acuerdo a los mosquitos, quizás podamos orientarnos a qué tipo de em, enfermedad viral tiene. Y dentro de los antecedentes es importante las vacunaciones, porque son las que van a producir o pueden producir la encefalitis diseminada aguda. Bueno, hay que hacer, como siempre, una PL, ver el físico-químico, el GRAM, las tinciones, obviamente, la PCR, que nos puede ayudar al diagnóstico, neuroimagen y electroencefalograma dentro de las posibilidades que tengamos en el medio que trabajamos. Bueno, dentro de lo que podemos pensar cuando estamos enfrente a una sospecha de encefalitis, es saber si esto es un proceso infeccioso, si es una encefalopatía tóxica o si hay procesos autoinmunes. Y entonces acá tenemos en cuenta la encefalitis diseminada aguda, que es una enfermedad que se da en personas jóvenes, hasta los 20 años aproximadamente, 20-25 años, y tiene que ver con la posibilidad de haber, o tiene antecedentes de una vacunación previa, o quizás no lo sea, pero siempre está muy relacionada con las vacunaciones previas. Esto es una afección que eh, se produce por autoanticuerpos y que genera una lesión de la mielina, y después vamos a ver unas neuroimágenes cómo se muestran en esta encefalitis la alteración de la mielina. Acá aparece una comparación entre encefalitis y encefalopatía, o sea, causas que no son infecciosas o que tengan que ver con el proceso infeccioso. Eh, y vemos que, por ejemplo, en las encefalitis tenemos fiebre, que va a ser frecuente, en la encefalopatía no, la cefalea es frecuente, no en la encefalopatía, el estado mental o cognitivo fluctúa en la encefalitis, y en cambio en la encefalopatía es un deterioro progresivo.
Eh, por lo general, los signos focales son frecuentes y no en la encefalopatía. Las crisis comiciales son frecuentes en las encefalitis y poco frecuentes en las encefalopatías. Y bueno, estos tipos digamos, de crisis comiciales pueden ser generalizadas o focales, y si las hay en la encefalopatía son generalizadas. Bueno, las pruebas de laboratorio, vamos a ver que vamos a encontrar una alteración del hemograma con aumento de leucocitos, y que en las encefalopatía obviamente esto no va a suceder, o por lo general no va a suceder. Líquido cefalorraquídeo va a haber una pleocytosis, y en la encefalopatía no. En el electroencefalograma va a haber un endurecimiento difuso y alteraciones focales ocasionales o patrones periódicos. Esta va a presentar solamente un endurecimiento difuso. La resonancia magnética puede mostrar alteraciones focales, y en la encefalopatía las lesiones no son focales, sino que son diseminadas, o sea que se ve en la sustancia blanca comprometida. Perdón, no serían focales. Eh, bueno, acá tenemos la encefalitis diseminada aguda, que es la que estaba confundiendo recién con la encefalopatía. Eh, las diferencias entre una encefalitis viral y la encefalitis diseminada aguda. Como dijimos, la edad, al principio cuando estábamos hablando de la encefalitis diseminada aguda, por lo general se da en menores de 25 años. La encefalitis viral, obviamente, cualquier persona, cualquier edad. La vacunación es una de las causas más frecuentes de asociaciones. En la viral, obviamente, no. En la enfermedad prodrómica es frecuente en la encefalitis aguda, es infrecuente en la encefalitis viral. Enfermedad prodrómica como procesos infecciosos, ¿no? La fiebre en la encefalitis diseminada es infrecuente, y sí es frecuente en las encefalitis, sobre todo al principio. Eh, puede haber compromiso de la visión en la encefalitis diseminada, y es infrecuente esto en la encefalitis viral. En los hallazgos de laboratorio vamos a encontrarnos que hay una leucocitosis, o sea, con respecto a los leucocitos, hay un aumento de ellos en la encefalitis diseminada, perdón, en la viral y no en la diseminada. Y con respecto a las neuroimágenes, la resonancia nuclear magnética va a aportar que en la encefalitis diseminada va a haber hiperactividad en la sustancia blanca, en ambos hemisferios, ganglios basales, tronco del encéfalo, cerebelo y médula espinal. Y en la encefalitis viral, lo que se va a ver es una sensibilidad variable con áreas focales de hiperintensidad que afectan la sustancia gris de ambos hemisferios, ganglios basales, tronco del encéfalo y cerebelo. El líquido cefalorraquídeo va a tener una periodicitosis linfocitaria, proteínas elevadas, glucosa normal, cultivos y estudios virales negativos en la diseminada, y en la viral vamos a tener una periodicitosis linfocitaria, en el predominio mononuclear, proteínas elevadas, glucosa normal y cultivos bacterianos negativos. Bien, la identificación del agente que produjo la diseminada es rara, y en la viral puede ser que la podamos descubrir con la PCR. Y en la anatomía patológica lo que vamos a encontrar en la diseminada es una inflamación linfocitaria perivenular con diseminación y edema adyacentes, y en la encefalitis viral nos vamos a encontrar que hay una inflamación perimuscular, inflamación de sustancia gris, muerte neuronal y de células gliales, edema y cuerpos de inclusión virales. Bueno, muy bien. Dentro de la encefalitis vamos a hablar un poco de la encefalitis herpética. Acá vamos a ver que la PCR tiene una sensibilidad sensibilidad especial del 95% o más. Esto tiene un alto valor pronóstico, así que es importante la PCR en las meningitis por líquido cefalorraquídeo claro. Em, puede haber falsos negativos, sobre todo si hay contaminación con sangre. El electroencefalograma nos va a mostrar descargas epiletiformes unibilaterales y ondas lentas focales a nivel temporal,
o frontotemporal. Y la neuroimagen nos va a mostrar que, si bien tarda algunos días en presentarse, hay una hipodensidad en la región temporal frontal basal, perdón, y puede haber hemorragias. Lo más importante es las imágenes que se generan en la zona temporal, que es donde vamos a ver que las meningitis herpéticas se presentan con frecuencia. Bueno, tratamiento de la encefalitis herpética. Normalmente el tratamiento es el aciclovir, o sea, es una herramienta que tenemos para poder tratar, es una de las pocas que hay para los procesos virales, en el cual vamos a dar 10 miligramos cada 8 horas por 14 a 21 días. Como vemos ahí, es importante porque va a disminuir la mortalidad en un 20% y las secuelas en un 38%. La encefalitis por herpes simples, hay que hacer aparte de tratamiento de sostén, y lo que nos puede llegar a preocupar es si hay un grado de hipertensión endocraniana. El tratamiento de la hipertensión endocraniana, por lo general, está basado en corticoides y hiperventilación, si el paciente obviamente está ventilado, barbitúricos, osmoterapia, que sería el tratamiento con las poligerinas o glicerol o el cloruro de sodio hipertónico, y la hipotermia. Son todas recomendaciones de serie de casos, o sea que no hay una recomendación eh, a ciencia cierta de que nos recuperen el paciente, pero por lo menos en la urgencia y en el deterioro del paciente que ya estaba con hipertensión endocraniana, quizás nos quedan pocas herramientas, y estas son las que podemos llegar a utilizar como para poder ver si en el tiempo podemos sostener al paciente para que tenga una buena evolución. Bueno, con respecto a la encefalitis de San Luis, tenemos que hubo un brote en nuestro país con 48 casos. Hubo en Ciudad de Buenos Aires también, en Buenos Aires, Santa Fe. El vector esto es una enfermedad producida por un arbovirus, eh, y el vector es un mosquito, que es el Culex. Bueno, también puede estar se puede encontrar el virus en pájaros, como las torcasas, que ellos son como hospederos donde diseminan, y los mosquitos pueden trasladar a los huéspedes humanos. Bueno, esta es la encefalitis autoinmune, se da en menos de 30 años. Tiene hay una relación con el herpes virus y con la encefalitis del Nilo Occidental y el varicela zoster. Es una asociación también con el micoplasma, neumonía, y el tratamiento es un tratamiento que hay que hacerlo rápidamente, y es un paciente que puede tener alguna dificultad en la evolución. Los pacientes que han tenido y sobreviven quedan con secuelas leves, por lo general la recuperación es completa. Es en mujeres que tienen un teratoma ovárico. El tratamiento es corticoides, inmunoglobulinas o gamma globulina, plasmaféresis, y se puede dar el rituximab y la ciclofosfamida. Hablando de la encefalitis diseminada aguda, ya lo hemos comentado, que por lo general tiene que ver mucho con las vacunaciones previas o con algún proceso infeccioso previo. Y ya le habíamos dicho de que tenían alteraciones de la sustancia blanca que eran generalizadas. Hay que tener en cuenta siempre una entidad que se llama síndrome encefalítico mínimo, que se caracteriza por fiebre y alteración de la conciencia, convulsiones, puede haber o no foco. En el líquido cefalorraquídeo vamos a ver que no hay, o sea, en las tinciones no se observa gérmenes. Es un líquido cefalorraquídeo claro, que va a tener un aumento de proteínas. La glucosa se va a ver en límites normales,
y la severidad, si bien aumenta, es siempre a predominio de mononucleares. El líquido cefalorraquídeo en un pequeño porcentaje puede ser hasta normal. En ocasiones puede haber presencia de hematíes en el líquido cefalorraquídeo y una encefalitis necrótica hemorrágica. Nos estaría dando el indicio de que es una encefalitis necrótica hemorrágica. Bueno, el análisis del cefalorraquídeo en la encefalitis, vamos a encontrar que en el físico-químico es muy parecido a las meningitis virales, en el que va a haber un predominio linfocitario. La glucosa se va a mantener en límites normales y las proteínas un poco elevadas. Muy parecida a lo que vamos a obtener en los procesos de meningitis líquido cefalorraquídeo claro o virales, que pueden ser virales, ¿no? Las tinciones nos van a descartar las causas bacterianas y tuberculosas. Y la PCR se puede hacer PCR para herpes tipo 1 y tipo 2, para varicela zoster, enterovirus. Y podemos tratar de investigar si se trata de algún arbovirus, que ya lo hemos hablado. Un poco para ver las imágenes de los pacientes que presentan encefalitis herpética, que como hemos hablado tenían un compromiso temporal y frontotemporal, así que esto nos da una imagen más o menos de lo que podemos ver, no inmediatamente de producida la encefalitis, porque tiene un retardo en las imágenes entre 2 y 5 días, pero es lo que podemos observar. Bueno, más de lo mismo, esta sería la resonancia, obviamente. El virus de la varicela zoster, por lo general, va a mostrar múltiples zonas de afectación, como vemos acá, a diferencia del herpes simple, que por lo general se manifiesta con una zona ya predeterminada, podemos decir, como es la que hemos dicho, temporal y frontotemporal. Estas son imágenes del virus del Nilo occidental. Bueno, y acá hablando de la encefalitis diseminada aguda, en la cual, como hemos mencionado, lo que vamos a ver es una alteración de la sustancia blanca y no de la gris, como pasa en las meningitis virales, y vemos que esto se manifiesta generalizado, ¿no? La sustancia blanca se ve afectada por estos autoanticuerpos. Bueno, acá un poco hablando de el manejo ya de terapia intensiva, lo habíamos hablado al principio, que toda meningitis que sospechamos por el cuadro clínico y epidemiológico que trae el paciente, y después de haber hecho los primeros enfoques, que sería la PR, la imagen y el tratamiento antibiótico rápido, sería conveniente que estuviera por lo menos 48 horas en terapia intensiva para ver la evolución, sobre todo si el paciente tiene glagos deteriorados, y estamos hablando de un glago menor de 13, menor o igual de 13. Por lo tanto, es importante saber si el paciente, eh, em, o sea, el hecho de pasarlo a terapia intensiva hace de que las posibles consecuencias de una evolución no buena del paciente estemos más rápido para solucionar el problema. O sea, se puede hacer un diagnóstico mucho más rápido y poder actuar más rápido sobre el paciente. Mm. Obviamente que de acuerdo al estado del paciente y del GLASGO que tenga, si estamos hablando de un paciente que tiene un GLASGO inferior a 8, sabemos que tiene que estar entubado y respirado, así que tenemos que proteger la vía aérea. Incluso si este GLASGO es menor de 13, ya estaríamos pensando en la posibilidad de una protección de la vía aérea por posibles broncoaspiraciones. Si se decide la intubación y la respiración, obviamente que hay que generar una sedación adecuada para que el paciente no esté combativo y esté adaptado al respirador. Si se presentó algún tipo de convulsiones, hay que hacer el tratamiento adecuado para la convulsión, que será
con diazepam al principio y después con el mantenimiento de fenitoína. Mantener al paciente a una cabecera, que es lo que siempre hacemos en terapia intensiva, entre unos 30 y 45 grados. Obviamente el tratamiento con los corticoides, que siempre está estipulado en las meningitis, sobre todo bacterianas, porque habíamos hablado de la destrucción de la pared celular por los antibióticos. Bueno, si el paciente presenta algún tipo de hipertensión endocraniana, vemos que el paciente está sufriendo deterioro de Glasgow y nos habla de una posible hipertensión endocrinada, bueno, ahí empezaremos con terapéutica que tenemos como para poder manejar la hipertensión endocraniana, entre las cuales está la hiperventilación. No se acuerda que vimos en una de las diapositivas, la hiperventilación, el uso de, obviamente, de corticoides, que ya lo tenemos, el uso de hipertónicos y de poligerinas y glicerol o lo que tengamos a mano como para poder ver si hacemos un manejo eh, em, clínico de la hipertensión endocraniana, que puede llegar a un estado en el cual requiera hasta desplacatamiento, o sea que sea algo neuroquirúrgico. Bueno, ya habíamos hablado un poco de los corticoides. Acá estamos hablando de que obviamente siempre de corticoides es importante para la disminución del proceso inflamatorio y el edema. Estas son las cosas importantes, por eso que también se usa en la hipertensión endocraniana. Obviamente en la tuberculosis es importante los corticoides porque eh, hay una gran inflamación y esto disminuye todos los procesos de secuelas que pueden quedar. De todas maneras, las meningitis graves por tuberculosis son difíciles de manejar porque pueden generar obstrucciones de los conductos y llevar a una hidrocefalia. Monitoreo de la presión intracraniana es una de las cosas que estamos hablando cuando el paciente se deteriora y pensamos que está con hipertensión endocraniana. Si podemos utilizar este tipo de las medidas que hemos hablado nosotros, como la hiperventilación, los hipertónicos y los corticoides, pero también se puede plantear, en este caso, si es por ahí producida por una meningitis en la cual se obstruyó alguno de los conductos, una derivación del líquido cefalorraquídeo. Esto puede llevar a una disminución de la mortalidad y una recuperación más pronta. Bueno, un poco más hablando de monitoreo en las encefalitis, hay que tener en cuenta lo de el edema cerebral y la necrosis hemorrágica que se va a evidenciar por el líquido cefalorraquídeo con hematíes, que es lo que hemos hablado en la diapositiva anterior. Y bueno, hay que tener en cuenta las herniaciones. Y bueno, esto siempre es un paciente grave que debe estar en terapia intensiva, monitorizado, sobre todo para ver si podemos intervenir en el cuadro más grave que es la hipertensión endocraniana. Que, bueno, la criptococosis es una de las enfermedades que produce, junto con la tuberculosis, la hipertensión endocraniana más frecuentemente. Y es justamente, si bien no es en el caso por obstrucción, sino en este caso se daría por alteración de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo en las velocidades. Bueno, obviamente que hay que manejar el tratamiento del paciente con antifúngicos y con el manejo de la hipertensión endocraniana. La mortalidad en estos pacientes es de un 15-30% y eh, hay que ver la evolución que a veces no es muy buena en los pacientes con criptococcus meningia. Las terapias somáticas, bueno, ya hemos hablado un poquito de las terapias, son terapias ya de lo último que podemos hacer eh, cuando se nos presenta la hipertensión endocraniana. Y si bien no hay mucha literatura que avale, a veces es el único recurso que nos queda. Bien, ya hemos hablado un poquito de la hiperventilación, el coma barbitúrico, que es una forma de tratar de disminuir el metabolismo celular al máximo como para poder disminuir el edema vasogénico y todo, y de esta manera generar una posibilidad de respuesta favorable en el tiempo. Y bueno, la hipotermia como último caso, que bueno, esto eh, le- son todas recomendaciones que se dan por serie de casos y no hay otro tipo de recomendación
de tipo A, ¿no? Eso por ahora no ha sido demostrado. Bueno, el tratamiento de las convulsiones. Es importante saber si tenemos lesiones ocupantes en la cavidad craneal y esto en el parénquima encefálico. Si tenemos una meningitis con un grado menor de 8 o una encefalitis, bueno, estaría planteado el tratamiento de las convulsiones si se siguen repitiendo. Es evidente que tenemos que hacer un control con electroencefalogramas y ver si es necesaria el tratamiento de las convulsiones. Bueno, un poco de lo que hemos hablado cuando tenemos con un paciente que la evolución de hipertensión endocraniana eh, es desfavorable, se plantea la posibilidad de una craniectomía con una descompresiva. También está avalado por series de casos y esto nos llevaría a una disminución de la mortalidad y una mejoría del resultado en las infecciones refractarias. Pero bueno, eh, son pacientes muy graves y con probables malas evoluciones. Bueno, un poco de lo que hablamos, eh, de la craniotomía descompresiva. Bueno, y acá llegamos al final de la clase. Espero que haya aportado como para que les quede un poco más claro esta patología que, como hablé al principio, por suerte está disminuyendo gracias a la vacunación y esto hace de que, bueno, nosotros tengamos menos casos y que por suerte estemos mejorando la salud de los pacientes o de las personas. Muchas gracias por haber escuchado. Esperemos, como les dije recién, que les sea útil. Bueno, hasta luego y nos veremos en una próxima clase.